Hola chicos, buenas noches o buenos días, dependiendo de en qué momento están viendo este video. Les comento, como ustedes sabrán, no he podido estar con ustedes estos últimos días y por lo cual sí les debo una enorme disculpa. Realmente pues no estaba en mis manos. Y ya la maestra Erika les explicará en su momento, o ya les ha explicado en su momento, qué es lo que ha pasado al respecto. ¿Ok? Le estoy grabando esta clase porque sé que se las debo. De hecho, les debo bastantes clases. Entonces les voy a estar tratando de subir una clase al día para que estén suficientemente preparados para el examen final, ¿de acuerdo? Obviamente no me voy a poner tan especial para el examen final, ya vi que muchos ya subieron sus tareas, entonces lo que voy a hacer es empezar a calificar sus tareas, yo creo que ya para el viernes ya tienen todas las tareas calificadas y le voy a ir subiendo diversas clases de algunos temas que ya debimos haber visto, pero que por cuestiones de otra índole, pues no he podido yo estar con ustedes. El día de hoy vamos a ver las medidas de tendencia central. Voy a tratar de ver todas. Realmente la que más me importa que ustedes aprendan y conozcan es la media, porque es la que es más importante. Entonces voy a comenzar con ella. Y yo sé que ya han visto los videos. Si tienen alguna duda pueden escribirme al correo o pueden escribirme a mi celular. En este caso les voy a dejar aquí el celular personal. Eh, no voy a poder responder siempre por la situación que les comento, pero voy a tratar de responderle lo más pronto posible. Entonces, eh, yo sé que les había dejado un celular que era de trabajo, pero pues en este momento no lo estoy usando. Entonces les dejo mi celular personal para cualquier duda que tengan, ¿de acuerdo? Eso sí, si quiero que pues si tienen dudas me contacten, ¿de acuerdo? Por un mensaje de WhatsApp y ya yo les estaré respondiendo lo más pronto posible. Bueno, vamos a comenzar con esto. Vamos a iniciar primero con las medidas de tendencia central y por estas medidas me estoy refiriendo a la media, mediana y moda. Esto es importante considerarlo. Son básicamente estas tres, media, mediana y moda. La media, pues es lo que nosotros comúnmente conocemos como el promedio, ¿ok? La mediana, pues va a ser aquel dato que se encuentra lo más cercano a la mitad de todos los datos y la moda, pues el dato que más se repita, ¿ok? Por eso estos dos no me preocupan tanto y la verdad es que no son tan usados. El que sí importa mucho es la media. Entonces, para sacar la media o promedio hay que considerar lo siguiente. Aquí déjame ponerles esto en color para que sobresalga un poco más. Yo sé que ya han visto videos anteriores porque en la plataforma ya tenía cargados algunos videos, lógicamente no grabados por mí, pero aquí vamos a ver algunos ejemplos diferentes, además de los vistos en el video. Hay que recordar que puede haber datos no agrupados y datos agrupados. Y de los datos agrupados va a haber datos agrupados de forma simple y de forma por intervalos, ¿ok? En los datos no agrupados, ahorita les voy a mostrar aquí un ejemplo. Esta es la fórmula para ambos casos. Esta fórmula se encuentra en el formulario que tienen en la plataforma, ¿ok? Entonces recuerden que ese formulario les había pedido que lo tuvieran a la mano o que lo tuvieran impreso y básicamente pues es lo que tenemos acá, ¿ok? Bueno, ¿qué son los datos no agrupados? Pues son datos que simplemente no requieren ningún tratamiento especial, ¿de acuerdo? Por ejemplo, bueno, ¿cuál es la fórmula? Aquí lo que la fórmula me está indicando, permítanme ver si se los puedo mostrar. En ambos casos es lo siguiente. Miren, este es para la población que se representa así y este es para una muestra, ¿ok? Que se va a representar de esta manera. La fórmula es básicamente la misma. Dice que tú vas a hacer la sumatoria de todos los datos desde el primero hasta el último, es decir, desde i, que es el primer dato, hasta la n, que es el último, y lo vas a multiplicar, bueno, y vas a hacer la suma de todos los datos que tengas, que en este caso está representado por x, ¿de acuerdo? Y todo eso se divide entre el total. En pocas palabras, ¿qué significa esto? Que si tú tienes estos números, ¿cuántos números tengo aquí? Bueno, yo tengo 2 más 3 más 4 más 5. Pues todo esto va a ser igual a sumarlos todos, es decir, primero sumo y luego lo divido entre la cantidad de datos. Aquí, ¿cuántos datos tengo? Pues tengo 4 datos. Por lo tanto, mi promedio pues sería esto. Si yo hago esta operación voy a tener que tengo 5 más 5, 10 y luego tengo 14 entre 4, ¿ok? Si yo hago la operación de 14 entre 4, me da 3.5, ¿sí? Entonces,
Mi promedio aquí es 3.5. Está bastante sencillo de comprender, ¿ok? Por eso les pongo un ejemplo aquí abajo. Aquí tenemos datos simples, es decir, tenemos pues unos alumnos y estos alumnos han sacado X calificación. Eso va a estar sencillo porque obviamente sabemos pues el resultado, está bastante evidente, ¿no? Lo que la fórmula me dice es que yo voy a sumar desde el primero hasta el último y lo voy a dividir. Por ejemplo, supongamos que a mí lo que me interesa es algo aquí llamado promedio final. Promedio final, ¿ok? Es decir, sería parte de la tabla, pero este sería, pues como su nombre indica, el promedio final. Entonces, imagínense aquí que la tabla continúa, ¿de acuerdo? Yo esto lo podría sumar de forma lineal. De hecho, lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es el promedio final de cada alumno. Son datos no agrupados, simplemente son datos separados que yo puedo sumar y dividir. Aquí, pues lo que la fórmula me está indicando es que voy a iniciar desde el primero, ¿ok? Que este es el primer dato, es decir, este es mi I, que es el primero, y este es mi N. ¿Por qué? Porque aquí se podría extender al infinito. Recuerden que yo lo voy a hacer, en este caso, hacia acá, es decir, horizontal. Por lo tanto, la fórmula me está diciendo que yo tengo que sumar, que de hecho aquí sería una mu, no sería este, más bien sería este porque es una población. Que tengo que sumar desde I, que es 0, o sea, voy a sumar 0 más 0 más 0, y todo esto entre 3. Obviamente me va a dar 0, ¿de acuerdo? Entonces el promedio final aquí va a ser 0. En el segundo caso, tengo 100 más 100 más 100, que es 300, entre 3, pues me va a dar a 100, ¿ok? Por lo tanto, mi promedio final es 100. Y así con cada uno de estos, porque como ya lo hice la primera vez, pues aquí está, ¿ok? Es así de fácil y sencillo. O sea, básicamente lo que la fórmula me está indicando. Que yo debo sumar todos los elementos que tenga y eso dividirlo entre el número de datos y ya. Eso es todo. Vamos a ver un poco lo mismo, pero un poco más sencillo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer rápidamente una tabla donde voy a manejarlo. De hecho, no. A ver, permítanme. Ahorita les copio una tabla real. Ok, listo. Miren, les voy a poner este ejemplo. Este es un ejemplo real. Para que se den una idea a qué me refiero. Porque estos son datos simples. Es decir, así sacamos los maestros sus calificaciones porque son datos simples. No tiene gran ciencia en este caso. Ok, supongamos que aquí yo tengo estos datos. ¿Cuál sería mi X o cuál representaría mi X? Pues este. Ok. O sea, esta columna es X, ¿de acuerdo? X sería el total o promedio, ¿ok? X promedio grupal. Aquí yo tengo un grupo de 4 personas que tienen 4 calificaciones distintas. La fórmula me dice que si yo quiero esto, voy a utilizar este, pero realmente debería ser una mu porque esto es la población completa, no es una muestra. Pero bueno, se entiende la idea. Me dice que es la sumatoria desde el primer dato hasta n dato, que multiplica a mi x, y todo esto sobre n, ¿ok? Entonces, vamos aquí a ir separando parte por parte. Primero, ¿cuántos datos tengo? Pues puedo contar que son 4 alumnos, por lo tanto n es igual a 4, ¿ok? Ahora bien, ¿cuál es mi x1? Pues mi x1 es 5, x2 es 10, x3 es 7, xn, que sería el cuarto en este caso, pues es 7 también, ¿ok? Como la fórmula me dice que yo tengo que hacer la suma desde el primero hasta el último y dividirlo entre este, pues eso significa que esto es igual a sumar 5 más 10 más 7 más 7, ¿ok? A ver, permítanme ver aquí porque se sobreempala un poco esto. Es decir, 5 más 10 más 7 más 7. Y todo esto entre n, que son 4. Si yo resuelvo esto,
pues yo voy a tener que este promedio, digo, aquí podría tener un montón de datos más. Realmente es irrelevante porque no importa la cantidad de datos, el procedimiento es el mismo. Entonces 5 más 10 más 7, tengo 29, ¿ok? Es decir, eso es igual a 29 entre 4. ¿Por qué? Porque tengo 4 datos, es decir, son 4 alumnos. Si yo divido 29 entre 4, me va a dar 7.25. ¿Ok? Quiere decir que este sería mi promedio grupal. ¿Ok? Aquí este es un punto. Y ya. O sea, eso es todo realmente con ese tipo de media o de promedio. Pues son datos no agrupados, son datos muy simples. Pero ¿qué pasa cuando los datos ya no son tan simples? Es decir, vamos a ver este caso de acá. Aquí yo ya tengo unos datos, que este es el número de materias reprobadas. Si se dan cuenta, estos datos son cuantitativos, es decir, aquí sí va a haber algo. O sea, yo puedo sumar, por ejemplo, si aquí me dice que hay 3 de frecuencia, pues quiere decir que yo tengo 0, 0, 0, 0. ¿Ok? Entonces voy a poner los siguientes datos para rápido. Yo tengo aquí 30. Aquí voy a tener 150. Aquí voy a tener 200. Aquí voy a tener 300. Aquí 250. Aquí 200. Aquí 20. Y en total tengo 1150. ¿Ok? Aquí los datos ya son agrupados, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula de un dato no agrupado, es decir, es lo normal, lo que hace cualquier maestro, lo que hace cualquier persona. Tengo datos simples que simplemente tengo que sumar y dividir, ¿ok? Eso funciona sobre todo cuando, pues lo que yo estoy calculando, o sea, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que pasa? Que estos son nombres, ¿sí? Estos datos son cualitativos. Aquí estos son cualitativos. Lo único que me interesa sumar son estos de acá, es decir, yo no puedo multiplicar 5 por María, ¿sí? O sea, no va a ser 5 Marías. Aquí simplemente María tuvo 5, Estefanía tuvo 10, Araceli tuvo 7 y Paula María tuvo 7. ¿Ok? Punto. Estos datos, por lo tanto, son simples y no están agrupados. Yo puedo simplemente sacar el promedio de todo esto o el promedio de cada una de estas tareas, que aquí son tareas, la tarea 1 más la tarea 2 más la tarea 3, y como son 3 tareas, pues divido entre 3, ¿no? Por eso son datos no agrupados. Estos son datos agrupados de forma simple. Entonces hay que recordar que en su formulario tenían aquí una pequeña fórmula, que ahorita se lo voy a pegar, muy semejante a la anterior, pero tiene cierta diferencia la fórmula. Igual va a depender si es una población o una muestra, pero es básicamente lo mismo. Realmente aquí no se modifica esto. Que aquí sería esta de acá, pero no hace la más pequeña. ¿Ok? ¿Qué nos indica esta fórmula? Pues básicamente lo mismo. Es una sumatoria, pero fíjense aquí que es lo que me dice. Aquí, ¿quién te ocupaba el lugar de la X? ¿O quién ocupaba el valor de X? Pues el número, ¿ok? Es decir, aquí lo que yo estoy sumando me dice que yo voy a sumar todas las X. Aquí, ¿quién ocupa el lugar de X? Pues las tareas. Es decir, la tarea 1 es X1, X2, X3. ¿De acuerdo? Aquí, en cambio, lo que pasa es que X es este. ¿Ok? Entonces voy a poner aquí. Voy a poner aquí esta parte. Entonces, esta va a ser X. Y como se me imaginarán, aquí tenemos la F. Entonces, lo que me está diciendo es que mi promedio, tanto de población como de muestra, va a ser la sumatoria de X por mi frecuencia. Es decir, X, como es un dato cuantitativo, va a multiplicar a la frecuencia. Estos dos se van a estar multiplicando. Y que eso va a ser desde el primero hasta el último. Entonces, aquí esto se traduciría en que mi promedio es igual a X, es decir, voy a poner aquí paréntesis, a 0 por 30, bueno, voy a poner aquí el por, más, porque es una sumatoria, 1 por 150, más 2 por 200, más 3 por 300, más 4 por, bueno, lo podría haber puesto de esta manera, pero bueno. Aquí me comí eso, pero no lo voy a borrar. Por 250, más 5 por 200, más, y aquí voy a hacer tantito por acá esto,
más 6 por 20, ¿ok? Recuerden que aquí yo podría reemplazarlo por puntos, pero no quiero que se confundan, por eso se los pongo así directamente. O lo podría poner como dice aquí con el 4. Y todo esto entre la cantidad de datos que tengo, ¿ok? ¿Cuántos datos tengo acá? Ojo, no me estoy refiriendo al total que será la sumatoria de todas las frecuencias, sino al total de datos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Por lo tanto, aquí n, o sea, n en este ejercicio es igual a 7. Por lo tanto, todo esto entre 7, ¿ok? Eso es lo que me está diciendo la fórmula que tengo acá, que voy a multiplicar mi x por mi frecuencia, ¿ok? Este es x, esta es la frecuencia, esta es x, esta es la frecuencia, esta es x, esta es la frecuencia, y así con cada uno, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estos datos son numéricos. Entonces yo aquí, si esto yo lo desclasificara y lo pusiera como está acá, yo tendría que tener 30 ceros más 150 unos. Como comprenderán, obviamente no tiene caso hacer eso. Y luego, si yo quiero saber cuánto me da todo esto, pues obviamente tengo que multiplicarlo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, aquí sí les voy a corregir algo. Aquí, ¿dónde voy a sacar la n? La n lo voy a sacar de acá. Entonces aquí, vamos a borrar esta acá, no son 7. Aquí lo que voy a tener es que es todo esto entre 1150 datos, ¿ok? Aquí cambia un poco justamente porque pues ahora este va a ser n, ¿ok? Entonces aquí vamos a eliminar este no le hagan caso. Este es n, ¿ok? Entonces n es igual a 1150. Por lo tanto, todo esto es lo que yo tendría que desarrollar. Va a ser 1000 veces mejor a tener, como suelen hacer en los ejercicios, de que te dan X cantidad de números y tú tienes que acomodarlos. Aquí recuerden, ya tenemos mi X, ya tengo mi frecuencia. Aquí podríamos seguir agregando la frecuencia absoluta, perdón, la frecuencia acumulada, absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la relativa acumulada. Lo podríamos hacer, de hecho, tal vez sería bueno que lo hagan. Pero para efectos prácticos de este ejemplo, pues simplemente basta con tener nuestra X y nuestra F. Recuerden, estos X son datos numéricos y por lo tanto sí se puede hacer de esta manera. A diferencia de lo que pasa acá, que son datos simples, entonces pues solamente sumarlos todos y listo, y dividirlos entre la cantidad. Aquí en cambio es importante sumar todos estos datos, bueno, primero multiplicarlos por la X, que es un dato numérico, es decir, solo del número 1 vamos a encontrar 150 unos. Entonces, por lo tanto, es que se hace multiplicación de este con este con este. Y mi n, que es la cantidad de datos totales, pues es esto, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar acá? Pues todo esto nos va a dar un promedio de 3.10, ¿ok? Pueden tratar de hacerlo en su calculadora, de hecho los invito a que lo hagan en la calculadora, pero básicamente lo que les va a salir es justamente esto, que este va a ser el promedio, ¿ok? Y realmente así es todo esto. Entonces, cuando ustedes se encuentren, por ejemplo, de hecho, sobre lo que van a estar trabajando es justamente sobre lo de la depresión que les había dejado, ¿ok? Entonces, la investigación de la depresión. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Bueno, como mi X, o más bien como en la tabla, yo les podría poner aquí depresión leve, depresión, perdón, sin depresión, depresión leve, depresión moderada, depresión grave y depresión muy grave, ¿no? Supongamos. Obviamente yo sé que así no son las etiquetas que les puse en la tarea anterior, entonces necesito que vean la tarea anterior. ¿Qué es lo que va a pasar? Que yo no puedo multiplicar 20 casos de depresión leve por leve, ¿verdad? Ahora bien, si fuera un dato, por ejemplo, ¿qué les gusta? De la pregunta 1, ¿cuántas personas respondieron A? Bueno, eso sí lo puedo poner, ¿no? O sea, pregunta 1, pues 30 pusieron A y 40 pusieron B y 50 pusieron C, ¿no? Eso lo podríamos poner. O sea, eso sí lo podemos representar de esta manera. Entonces, cuando tengan aquí un dato numérico y aquí otro, aquí sí se pueden multiplicar las X por la frecuencia, que es justamente lo que me está diciendo acá, la fórmula. Multiplicar X, es decir, este dato, por la frecuencia, ¿ok? Y FI significa que es desde la primera frecuencia hasta la última frecuencia, que en este caso es 20. ¿De acuerdo? Bien, dicho esto, pues el resultado de esta operación va a ser justamente la que tiene en pantalla, 3.10. O algo semejante. Recuerden que generalmente redondeamos.
¿Ok? Ahora bien, ¿qué pasa cuando es un intervalo? Porque estos son datos agrupados, pero de forma simple. Es decir, estas son frecuencias simples, no hay intervalos. Pero ¿qué pasa si yo quiero tener un intervalo? Bueno, vamos a hacer un ejemplo. A ver, necesito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y necesito otra acá. ¿Ok? Aquí vamos a ponerle tiempo de reacción. Y aquí simplemente vamos a poner frecuencia. ¿Ok? Centramos esto. Y aquí el tiempo de reacción. Recuerden que para poder crear esta tabla, pues es de alguna manera muy a gusto de ustedes para hacer los intervalos, pero recuerden que habíamos visto que había ciertas reglas que podrían servir para que tenga más sentido. Entonces aquí vamos a ponerlo desde 1.0 hasta 1.5. Aquí sería desde 1.5 hasta 2. Aquí sería desde 2 hasta 2.5. Aquí sería de 2.5 a 3. Aquí sería de 3 a 3.5. Y aquí sería de 3.5 a 4. Y finalmente el total. ¿Ok? Y supongamos ahora que mi frecuencia de estos intervalos, porque recuerden, aquí estamos hablando de intervalos. Va a ser 5, va a ser 7, va a ser 6, va a ser 3, va a ser 8, va a ser 5 y por último va a ser 34. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí hay que considerar una cosa, hay un intervalo. ¿Y qué teníamos que hacer cuando había un intervalo? Pues básicamente sacar la clase. ¿Ok? ¿Cómo se representa la clase? Bueno, pues la clase recuerden que se puede representar como una X con una diagonal. Entonces, para sacar la clase, bueno, aquí les voy a poner la fórmula de la media en este caso, cuando es por datos agrupados por intervalos. Que realmente no tiene nada que preocuparse, solamente está muy fácil. Recuerden que yo les decía que la marca de clase, aunque cuando estamos viendo las frecuencias no era tan importante, aquí vamos a ver que sí empieza a cobrar importancia. Entonces, este es para datos agrupados por intervalos. Es decir, son datos agrupados, pero siempre por intervalos. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice la fórmula? Que va a ser la marca de clase por... Aquí no debería ser una C, debería ser una X y la frecuencia. Bueno, más bien esto es marca de clase, es a lo que se refiere MC, es marca de clase. Ok, ¿cómo saco la marca de clase? Yo sé que seguramente ustedes se acuerdan, pero si no, se lo voy a decir yo. La voy a representar por el momento. No creo cómo se las había representado la vez anterior en clase, pero se las voy a dejar así. Y ya también pasaron varias clases. Recuerden que la marca de clase es básicamente el límite inferior más el límite superior entre dos. Es decir, la marca de clase de aquí, a ver, vamos a ver para atrás. La marca, perdón. La marca de clase de este dato sería mi límite inferior, que es 1, más 1.5 entre 2. Aquí, por ejemplo, si yo hago esto con todos, bueno, voy a sacar su marca de clase. Para efectos prácticos, aquí debe haber otra tabla, ¿no? Aquí yo podría hacer otra tabla llamada marca de clase, que realmente se representa de otra manera, pero bueno, vamos a dejárselo así. No, vamos a ingresarla para que sea más fácil de entender. Vamos a borrar esto. Y ahora sí, vamos a ver. Insertar a la derecha. Este muevo para acá. Recuerden esta fórmula. Esta fórmula es la fórmula de la marca de clase. ¿Ok?
Entonces aquí vamos a ponerle, recuerden que la marca de clase la podemos representar como una X con, así, ¿ok? Por el momento lo voy a representar acá, sí. Entonces aquí lo podría reemplazar por esta X con diéresis y ya. ¿Cómo saco la marca de clase? O esta acá, que es lo mismo. Recuerden que para efectos prácticos, aquí me voy a referir a marca de clase con este símbolo. ¿De acuerdo? Entonces la fórmula nos dice que es el límite superior más el inferior entre 2. Entonces, por ejemplo, aquí sería 1 más 1.5. Bueno, ejemplo 1. Aquí sería 1.0 más 1.5 entre 2. ¿Ok? ¿Y eso qué es lo que me va a dar? Pues básicamente me va a dar el siguiente dato, que sería 1 más 1.5, 2.5 entre 2, 1.25. 1.25. Esto sería mi marca de clase, entonces esto iría acá. 1.25. ¿Ok? Recuerden que este es un 5. Yo sé que me quedo todo gacho, pero es un 5. ¿Ok? Luego, 1.5 más 2, pues me va a dar 3.5, ¿verdad? Si yo le saco la marca de clase, es decir, si yo hago lo mismo, donde mi marca de clase es igual a 1.5 más 2 entre 2, recuerden que siempre va a ser entre 2. ¿Qué es lo que me va a dar? Pues me va a dar 3.5 y ese 3.5 pues hay que dividirlo entre 2, ¿ok? Por lo tanto, lo que me va a pasar acá es que la marca de clase va a ser 1.75, ¿ok? 1.75. ¿Qué iría aquí? ¿De acuerdo? Y entonces si yo repito el proceso con todo, aquí me va a dar 2.25, aquí me va a dar 2.75, aquí me va a dar 3.25 y aquí 3.75, ¿de acuerdo? Y aquí ya tenemos el total, es decir, 34. Que este sería n, ¿de acuerdo? Ahora sí, aplico la fórmula, que puede ser esta o puede ser esta, es exactamente lo mismo. La diferencia es que este es para una población, este es para una muestra. Bueno, y al aplicar la fórmula, esto significaría que mi media es igual a mi marca de clase. Ok, la sumatoria de cada marca de clase, es decir, esta va a multiplicar a esta va a multiplicar a esta y así, ¿no? Y todos los resultados se van a sumar. Entonces aquí yo tendría algo como lo siguiente. Tendría 5 por 1.25 más 7 por 1.75. Que me estoy yendo un poco choco, perdón. Más 6 por 2.25 más 3 por 2.75 más 8 por 3.25 más 5 por 3.75. ¿Ok? Todo esto entre 34. Yo sé que me quedó bien gacho mi operación, pero entiendes la idea. Es este por este, este por este, este por este, este por este. Y todo eso dividido entre la cantidad total, que son 34. ¿Qué resultado me va a dar acá? Pues como no lo voy a hacer ahorita así a mano, nada más para que lo tengan presente, pues aquí el resultado es 2.5. Voy a poner el punto para que no se confundan. Este sería mi promedio, ¿ok? O lo que es lo mismo sería mi medio. Entonces, como podrán ver, no es tan complicado y es aquí donde entra entonces el para qué sirve usar la marca de clase cuando son datos agrupados. La marca de clase, o sea, como yo no puedo multiplicar esto, lo que voy a multiplicar es la marca de clase. ¿Y cómo saco la marca de clase? El límite inferior más el límite superior entre 2. Punto. Ese límite, es decir, esto, lo multiplico por la frecuencia de la clase o del grupo. Y ya con eso voy sumando cada una de estas
En este caso lo divido entre n y ya me va a dar mi promedio, cuando son datos agrupados por intervalo. Entonces ya vimos 3 ejemplos diferentes cuando son datos no agrupados, es decir, datos simples, como puede ser una boleta de calificaciones. ¿Cómo sería en datos agrupados simples? Donde aquí sí puedo tener 2 variables cuantitativas, es decir, por ejemplo, aquí número de materias aprobadas. Yo podría poner, por ejemplo, que puntuaciones obtenidas en el examen, ¿sí? Que ese fuera X. Y aquí ya podrá poner, digamos, el número de preguntas, para saber cuántas personas respondieron X pregunta, ¿no? Bueno, así se podría ir haciendo. Aquí pues tenemos esto de acá. Lógicamente en el ejemplo de lo que es la actividad del examen no necesitan este ni este. Más bien el que necesitarían sería este porque es el más sencillo y realmente lo que se pide. ¿Por qué? Porque aquí pues ya tenemos un diagnóstico que puede ser sin depresión, depresión simple, moderada, grave, ¿no? Y bueno, eso sería todo respecto a esta parte. ¿Qué pasa respecto a la mediana? Pues la mediana es el dato que está en la mitad de los datos. Aquí pues no hay una mediana como tal. Aquí la mediana pues sería 7, pues entre 5 y 10 pues está 7. ¿Sí? Aquí habría que acomodar bien los datos, pero eso sería la mediana. Y la moda es el dato que más se repite. Por ejemplo, aquí el dato que más se repite pues es 100. Aquí el dato que más se repite pues sería 7 en este caso porque tenemos 2 7, un 10 y un 5. Y aquí el dato que más se repite va a ser 200, no, perdón, 300. Mentira. Ajá. Sí, porque perdón, el dato que más se repite aquí es 3. O sea, la moda es 300. O bueno, es 3 en este caso la moda. ¿Por qué? Porque es el dato que más repeticiones tiene. ¿Ok? Si hubiera otro 300, o sea, si aquí hubiera un 300 y luego hubiera otro 300, pues sería bimodal. Es decir, hay 2 modas. Aquí el dato que más se repite es el rango de 3.8 a 3.5. ¿Ok? Es el dato que más se repite. Ese sería la moda. Pero realmente el que nos importa es la mediana. Perdón, la media, que es justamente este promedio. ¿Ok? Y bueno, les comentaba, bueno, la mediana va a ser justamente la mitad de los datos. Sin embargo, aquí no lo vamos a utilizar. Por lo tanto, preocúpense solamente por la media. La moda es el dato que más se repite, así es simple y sencillo. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver cuál se repite más. ¿Ok? Lo que sí quiero que hagan como ejercicio es que saquen la media, mediana y moda de la actividad que hicieron con la investigación que les dejé. ¿Ok? Es decir, de esa tabla de Excel que tenían que acomodar y agrupar datos en la tabla de frecuencias, ahora quiero que le saquen su media, mediana y moda. ¿Ok? Para sacar la media, pues dependiendo del caso. Por ejemplo, aquí pues sería el dato, pues dividir el total de los datos entre 2 y el dato que más se acerque al de en medio. Por ejemplo, aquí igual sabemos que es el de en medio. Por ejemplo, si yo sumo 5 más 10 más 7 más 7, bueno, me va a dar un medio, ¿no? Y ese es el más cercano. De hecho, aquí lo podemos ver a simple vista. Entonces, quiero que saquen media, mediana y moda a la tabla. Y esa sería la actividad que les voy a dejar para el día de hoy. ¿De acuerdo? Y pues sería toda mi parte por este momento. Es una explicación muy breve. Recuerden que ya tienen material en plataforma. Aquí lo que me interesaba era darle énfasis a la media, que el formulario ya lo tienen, justamente para que puedan hacer este ejercicio. ¿Ok? De hecho, en el ejercicio van a necesitar simplemente este primero, que es el de datos no agrupados. Porque esos datos que tienen ahí, o como yo se los pedí en su tarea anterior, pues no son datos cuantitativos. ¿Ok? Por lo tanto, se pueden poner de esta forma no agrupada. Y pues sería toda mi parte. Mañana recuerden que les voy a subir otro video con otra continuación de los temas. ¿De acuerdo? Nos vemos.